Muy buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente en este espacio para poder conversar, para poder discutir, para poder divulgar información importante para cada vez vivir mejor y mejor. Esa es nuestra finalidad, ¿verdad? Esa es nuestra pretensión. Esa es nuestra visión, esa es nuestra misión. ¿Cómo hacer para que nosotros utilicemos toda la información de la sabiduría humana, toda la que esté a nuestro alcance, para poder vivir cada día mejor y mejor? Esa información, por supuesto, proviene de ¿dónde? En primer lugar, de la cotidianidad, del día a día, de las conversaciones con la vecina, de las conversaciones con nuestros hijos, de las conversaciones con nuestros padres, de las conversaciones con nuestros primos, hermanos, etcétera, etcétera. En primer lugar, viene de allí. Qué útil, qué interesante, qué novedoso tomamos de ellos. En segundo lugar, esta información viene de las corrientes filosóficas, por supuesto. Platón, Aristóteles, Wittgenstein, en la actualidad Patty Churland, etcétera, etcétera. En tercer lugar, del conocimiento científico. Miren, estoy leyendo un libro que es una maravilla, se llama Futuring, es decir, pudiera ser traducido como de cara al futuro o algo así, ¿no? O futureando. Futureando, es decir, proyectando. Y entonces hay empresas y empresas privadas que están dedicadas a estudiar qué será posible dentro de 10.000 años. Y una de las cosas que están planteando varias empresas privadas, insisto, en que están elaborando proyectos para que la Tierra deje de ser nuestra casa, que nosotros nos vayamos a otros lugares y que la Tierra quede como una especie de parque de diversiones a donde podemos venir de vez en cuando para ver cómo era que vivíamos anteriormente. Ese es el proyecto. Fíjense, este proyecto ha comenzado, ya hay una acción maravillosa que tiene llena de optimismo a estas personas. Y es el hecho de poder reutilizar los cohetes que viajan al espacio. Imagínense todo el ahorro, un cohete de eso que puede valer billones o cientos de billones de dólares, nos ayuda a poder tener un ahorro importante para reenviar esos cohetes y seguir desarrollando esta maravilla. Ya hay incluso quienes están trabajando específicamente en hoteles espaciales, donde la gente, bueno, puede ir, así como están ahorita los transbordadores, como están ahorita ¿cómo se llama? Las plataformas espaciales, convertirlas en hoteles para que tú, para que yo, para que nuestros hijos, etcétera, etcétera, puedan viajar al espacio. Hay otros que están trabajando, por ejemplo, en la Luna. Hay uno de ellos que es muy mediático, que está en las redes y que probablemente todos ustedes lo conozcan, que es Elon Musk. Elon Musk, que ha inventado también o ha fabricado el carro eléctrico, está ya circulando el carro eléctrico y que hace cosas que hace 20, 30 años atrás la mayoría de las personas veían como imposibles. ¿Y esto gracias a qué? Gracias a una serie de personas que no se desaniman frente a lo que hay, sino que trabajan para lo que habrá. Lo que habrá que termina siendo lo que hay, ¿verdad? Por lo que decimos, el tiempo se mueve hacia adelante, las cosas evolucionan, todo evoluciona. Y precisamente ese es nuestro tema, digamos, central del día de hoy.
tema central del día de hoy tiene que ver con un olvido o una incompletitud, diría yo más bien, de los hallazgos de la teoría de la relatividad. Fíjense, la teoría de la relatividad, ¿qué es lo que nos dice? Albert Einstein, que fue el que la ideó, el que la intuyó, él intuyó la relatividad. La relatividad, en este caso, el espacio-tiempo, que eran considerados valores absolutos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel señor, el viejo, que estaba con un reloj de arena midiendo el tiempo, ¿no? Creo que era el mismo Dios, no estoy seguro, ¿verdad? Pero esa representación del tiempo como algo fijo, como algo real, como una sustancia, como algo que estaba allí, pues se hizo polvo. Se hizo polvo frente a la experiencia, frente a el hecho irrefutable de que es relativo. ¿Qué significa relativo? Que tiene que ver con relaciones, ¿ya? Y el experimento mental que inspiró a Albert Einstein para esto, bueno, fueron varios, pero uno, quizás el principal, era una pregunta que él se hacía, y al parecer se hacía esa pregunta desde muy joven. La pregunta era, ¿qué pasaría si yo corriera al lado de un halo de luz, de un fotón? Si yo corriera al lado de un fotón, ¿lo vería quieto o lo vería en movimiento? Y ustedes dicen, oye, pero qué pregunta tan loca, ¿verdad? Qué pregunta tan fuera de contexto. Bueno, fíjense que es tan fuera de contexto que nos cambió la existencia. Nos cambió totalmente la existencia. Si no, piensen en la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki y de las amenazas que en este momento Putin ha estado haciendo. Parece que ya se dejó de eso, afortunadamente, esperemos que sí. La idea de que, bueno, yo puedo, con la energía contenida en este bolígrafo, puedo destruir una ciudad completa. ¿Ya? Dependiendo de cuánto yo acelere sus partículas constituyentes. Esa es un poco la esencia de la cosa para convertir la materia en energía, en este caso, ¿no? Energía destructiva, energía cinética, energía calórica. Entonces él dijo, bueno, ¿qué pasaría si yo voy al lado? Y entonces él mismo cuenta que en una vez que estaba viajando en un tren y él miró por la ventana, se le prendió el bombillo. ¡Ting! Miró por la ventana. ¿Qué pasa cuando ustedes van viajando en un carro, en un avión, en cualquier vehículo? ¿Qué pasa? Los postes de la carretera se mueven, ¿verdad? Pónganse en el lugar de ustedes. Olvídense de todos los demás que saben. Si ustedes voltean, ustedes ven que los postes se van moviendo. El paisaje se va moviendo. Mientras que yo, que estoy en el vehículo, no experimento la percepción de que me estoy moviendo. ¿Ya? Entonces, wow, el movimiento depende de desde dónde estoy observando el fenómeno. Depende de dónde lo estoy observando. Como todos nosotros estamos montados en este mismo planeta, en esta misma ciudad, pues, porque ya el planeta se quedó chiquito, ¿verdad? Como todos estamos montados en el mismo vehículo, no nos damos cuenta del movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita podríamos decir, ustedes están quietos, ¿verdad? Yo también, no sé que haya un temblor, pero si no estamos quietos. Yo estoy en el mismo lugar. Yo miro para los lados y estoy en el mismo lugar, la misma pared, la misma pantalla, atrás el mismo cuadro. ¿Pero por qué? Porque yo estoy observando desde mí. Pero si yo me voy a la luna, por ejemplo, y desde la luna veo
qué está pasando conmigo, en primer lugar descubro que me estoy moviendo a 106.000 kilómetros por hora. 106.000 kilómetros por hora. Eso no se lo puede imaginar nadie, ¿no? Yo me imagino dando vueltas, ¿no? Perdón, desplazándonos por el espacio. Y a algo más de 40.000 kilómetros por día dando vueltas, como para marearse, ¿no? Además, como yo estoy en el Ecuador, pues se mueve más rápido, ¿no? Se mueve más rápido en el Ecuador que en los polos. Entonces, esa es un poco la idea que Albert Einstein transmitió desde la física, desde su lugar de estudio, desde su punto de estudio. Pero, ¿qué pasaría si nosotros trasladamos ese mismo principio? Vamos a imaginar aquí que esto es la física, ¿verdad? Vamos a imaginar que este amarillo es la química. Vamos a imaginar que este naranja es la biología. Y entonces me traslado al mundo de lo mental, al mundo de lo simbólico. ¿Qué pasaría? Y digo, ok, las cosas están en función desde donde yo observo. ¿Y desde quién es el observador que observa? ¿Y qué es lo que observa? Es esa relación lo que constituye lo que llamamos la mente. Por eso Humberto Maturana acertadamente decía, la mente está a mitad de camino entre tu cerebro y el mío. Porque cuando metemos la lupa allí, lo voy a repetir, porque esto, ¿verdad? ¿Qué opinan? Esto es un poco, las primeras veces que uno lo escucha, esto es un poco salvaje, ¿no? La mente, es decir, ese mapa virtual, simbólico, que yo construyo acerca de lo existente, incluyéndome a mí mismo, está a mitad de camino entre tu cerebro y el mío. O sea que cuando yo opino, no opino desde mí. Sí. ¿Estás seguro, Luis? Sí, estoy seguro. Estos son los descubrimientos maravillosos que nos dan la ciencia. Cuando tú estás opinando acerca de algo, tú no estás opinando desde ti. Estás opinando desde un proceso de relación entre tú y lo demás. Y lo demás, para nosotros los humanos, jerárquicamente lo más importante es las relaciones sociales. Hay tres grandes funciones que nuestro cuerpo cumple. Sobrevivir. ¿Sobrevivir qué es? Cumpleaños. El cumpleaños, ¿verdad? Que es lo que celebramos cuando llega el día de nuestro cumpleaños. La sobrevivencia. Eso es lo que celebramos. Cumplí un año más. También pudiéramos celebrar el mes. O hacer como yo, que ya he descubierto que lo mejor que puedo hacer es celebrar el segundo. Y déjenme confesarle que al día de hoy yo celebro cada segundo. Celebro cada segundo que sigo viviendo. ¿Qué les parece? Por eso es que ustedes siempre me ven sonriente, ¿no? Que no es nada más para las cámaras. Ojo, las personas que me conocen, que conviven conmigo, saben que este es mi humor de base fundamental. Tiene que ocurrir alguna amenaza importante que me cambie durante unos segundos el humor hacia la ira, hacia la tristeza, hacia la confusión, hacia la sorpresa. Pero eso dura unos segundos, porque inmediatamente vuelve a estabilizarse el aseguramiento de que sobrevivo. Eso es requisito. Requisito fundamental. Tengo que sobrevivir para seguir viviendo. Segundo requisito, convivir. Entonces, en el diseño, en nuestro diseño como especie, en nuestro diseño como animales, como vegetales, como minerales, en nuestro diseño está que esa sobrevivencia depende de la convivencia. Por ejemplo, se los pongo, ojalá este ejemplo sea ilustrativo. La sobrevivencia de como bolígrafo
va a depender de las acciones que yo ejecute. Es decir, su sobrevivencia como bolígrafo depende de una decisión que yo puedo tomar. Está interactuando conmigo este bolígrafo. Entonces, el principio fundamental de la relatividad, que es la interacción entre el observador y lo observado, lo que va a dar la calidad del espacio-tiempo. Entonces, los filósofos se enrollan porque dicen, bueno, ¿y si no hay observador, por ejemplo? ¿Verdad? Bueno, puede que no haya observadores conscientes. Por ejemplo, nosotros somos observadores que tenemos la facultad de hacerlo con conciencia, como estamos hablando ahorita, por ejemplo. Estamos hablando conscientemente, ¿verdad? Pero hay otras formas de observación, inconscientes, automáticas. Por ejemplo, una planta observa. Es probable. Y si no lo llamamos observación, lo podemos llamar expresión, fenómeno de expresión. Por ejemplo, ¿cómo se expresa este bolígrafo? Este bolígrafo se expresa bajo esta forma de esta materia que tengo aquí delante de mis ojos. Así se expresa. Y que yo lo puedo tocar y es ligeramente frío, etcétera, etcétera. Entonces, este punto es clave. Es la interacción lo que pone en suspenso las decisiones. ¿Ya? Las interacciones van poniendo en suspenso las interacciones. Y entonces podemos decir, ¿y qué ocurre en la convivencia? O sea, cuando yo converso, por ejemplo, imaginemos por un instante que nos encontramos un chino, por decir, digamos, un idioma que nosotros podemos ver muy complejo, ¿no? Un chino, el chino no habla castellano, nosotros no hablamos chino, e intentamos comunicarnos, intentamos llegar a un acuerdo sobre la teoría de la relatividad. ¿Verdad? Sencillamente imposible. Sencillamente imposible, ¿verdad? Imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos un lenguaje que sirva de canal para poder entender las mutuas expresiones. ¿Ya? Y entonces ese es el otro aspecto importante que estamos estudiando en profundidad. ¿Qué es ese lenguaje? Es el lenguaje lo que nos permite efectivamente entrar en contacto con los demás, el mundo material, el mundo social, el mundo espiritual, el mundo energético, todos los mundos que haya por allí, los multiversos y toda esa serie de cosas, van a estar en función de qué lenguaje utilizo. Y mi propia mente, mi propia constitución de la mente, también va a estar en función de esos lenguajes que yo maneje. Por eso, el mismo Maturana, por ejemplo, nos explica que el arte de lenguajear es la clave de lo existente. Como aquí pusimos, ¿verdad? Es el lenguaje, la conexión con los demás mundos. Efectivamente, con los demás mundos nosotros nos conectamos a través del lenguaje. Ahora, ¿es el lenguaje solamente la palabra? Podemos ir más atrás. Ya no se trate nada más de los lenguajes hablados, de los lenguajes articulados o incluso de los lenguajes simbologizados, sino de las señales. Podemos ir a las señales. ¿Qué es una señal? Una señal es un gesto o una cosa que me sirve a mí para significar algo y transmitir algo. Y ahí llegamos al signo. El signo,
como aquello que representa, en esa relatividad, va a representar aquella otra cosa a la cual yo aludo. Entonces yo les muestro a ustedes este esfero o bolígrafo, ¿verdad? Y después puedo decir, el bolígrafo o esfero que les mostré, ¿eh? Y ustedes entienden. Y ustedes entienden perfectamente. ¿Por qué? Porque el sonido esfero, el sonido bolígrafo, en ustedes permitió la asociación con este objeto. Y ahí está la base de todas nuestras posibilidades de conocer y de actuar. Por eso los estudiosos del lenguaje dicen, vivimos en el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es natural o es adquirido. Evidentemente es natural, ¿verdad? No hay la menor duda al día de hoy. Nacemos sin lenguaje, ¿verdad? Nacemos sin lenguaje. Y lo vamos aprendiendo en esa convivencia. Ya sobrevivimos, entonces en la convivencia es que podemos sobrevivir mejor y continuar la aventura para la tercera gran función, que es vivir. Y la propuesta nuestra es que vivamos plenamente. ¿Qué significa vivir plenamente? Vivir plenamente no significa otra cosa que utilizar los mecanismos de sobrevivencia y de convivencia para ser cada vez más feliz. Para que las dichas siempre estén por encima de los fracasos, los sufrimientos, los dolores, esas cosas virtualmente inevitables en la vida, ¿verdad? Pero que siempre el bienestar, la dicha, esté por encima de las penas, ¿no? Y no a la inversa. Y esa es la función de estas conversaciones. Esa es la función de Hablemos Claro. La función de Hablemos Claro es que entonces retomamos, ¿verdad?, conocimientos de la física, como en el caso de hoy. Tomamos conocimiento de la química, conocimiento de la biología, conocimientos de la etología, conocimiento del derecho, conocimiento de la medicina, de la psicología, de la sociología, de la antropología, de las religiones, de la filosofía, de las artes, de todo. De todo aquello que sea posible que nosotros podamos tener para armar un Lego y para jugar con ese Lego. Entonces, por eso vamos desde la cotidianidad, y la cotidianidad sencillamente se imbrica con la ciencia, porque ¿qué es la ciencia? El estudio de la cotidianidad, el estudio de los patrones de la cotidianidad, es decir, de lo que acaece, de lo que pasa. Entonces nosotros tenemos unos vulcanólogos que estudian los volcanes. ¿Por qué? Porque los volcanes acontecen. Y tenemos, por ejemplo, los físicos. ¿Por qué? Porque hay un mundo material. Y tenemos los químicos. ¿Por qué? Porque ese mundo material se organiza bajo la especie de combinaciones que nosotros podemos meter en tubitos de ensayo, etcétera, etcétera, y divertirnos a lo grande con eso, como hacen los químicos, ¿verdad? O podemos dedicarnos a la veterinaria para que nuestros primos hermanos, los perros, los gatos, los loros, puedan convivir con nosotros también de una manera amorosa y que puedan sobrevivir con más dicha que pena. Y eso es la aventura. La medicina, por ejemplo, ¿qué procura? Oye, que nosotros disfrutemos de la salud. Entonces, si nos enfermamos por X, Y o Z, bueno, ahí está la medicina para retornarnos al estado de salud. Y aquí quiero hacer una acotación bien importante. No olvidemos que estamos en el siglo XXI. Tengamos en cuenta que el desarrollo científico, tecnológico, humanístico, filosófico, religioso, va a velocidades impresionantes, casi a velocidad de la luz. Ya les dije,
No es de extrañar que en 100, 150, 200 años, si seguimos predominando con la parte constructiva en vez de la destructiva, pues vivamos en otros planetas o vivamos en asteroides. Por ejemplo, uno de los comentarios que leí en este libro de Futuro es un personaje, Marshall, personaje de nombre Marshall, no recuerdo ahorita el nombre porque hace poco que lo leí, memoria inmediata, plantea que las riquezas que hay de minerales, de sustancias, de montones de cosas, en el espacio son tan grandes que se va a acabar la pobreza. O sea, que va a haber otro sistema de relaciones sociales y económicas entre los seres humanos. ¿Por qué? Porque las riquezas van a alcanzar para todos. Por ejemplo, parece que han visto un asteroide y han ubicado, digamos, sus componentes y tal, qué sé yo, que tiene 10.000 veces más oro que el oro que hay en la Tierra. Entonces, por eso, fíjense, las empresas privadas le están poniendo el ojo, ¿no? Ahora vamos a la otra parte. Mientras nosotros tengamos un sistema de convivencia basado en que hay superiores e inferiores, ¿verdad? Hay personas superiores y hay personas inferiores, no va a ser fácil llegar a un equilibrio armónico de convivencia. No va a ser fácil. Mientras haya uno mejor que otro, eso no va a ser posible. Mientras estemos jerarquizados en un poder donde la gente se quiere adueñar, algunos se quieren adueñar del poder y ser ellos los que decidan y tal, y no vayamos a la democracia, que es, bueno, vamos a conversarlo entre todos y entre todos nos beneficiamos todos. El desarrollo tecnológico lo que nos puede ofrecer es lo que nos ha ofrecido hasta ahora. ¿Qué nos ha ofrecido hasta ahora? Hasta ahora lo que nos ha ofrecido es únicamente mayores posibilidades materiales para poner la pata encima de otro. Pero hasta ahí. No nos ha provisto, por ejemplo, de mejores relaciones. No han mejorado mucho las relaciones. Siguen siendo relaciones de poder donde yo estoy arriba y tú estás abajo. Un abrazo para Marco, para Isabel, para Arturo Rodríguez. Un gran abrazo, ¿verdad? Para los tres. Y bueno, entonces ese es un poco el planteamiento que les traigo al día de hoy, ¿no? Un abrazo para Hendrik y todos los que por allí se van sumando o van haciendo comentarios, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, yo aquí lo que puedo hablar es de nosotros, puedo hablar es del colegio, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en el colegio Neurocódex? Bueno, simplemente estamos trabajando para que toda esta información tan rica y tecnológica la podamos llevar a los sistemas de convivencia humana. Que podamos, por ejemplo, si yo sé que tú tienes tanta razón como yo y que si diferimos en un momento dado en una conversación es porque hay un aspecto que tú estás mirando desde una posición y yo lo estoy mirando desde otra posición. Y que hagamos el esfuerzo de colocarnos en la misma posición de observación a ver qué de útil sacamos de allí. Y eso convertirlo en una forma de dicha, en una forma de construcción para vivir mejor cada día. Eso es lo que estamos haciendo en el colegio. Por eso tenemos gente de distintas digamos, raíces, ¿verdad? Desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista vital, desde el punto de vista de experiencia. Tenemos ama de casa, tenemos niños, tenemos físicos, tenemos matemáticos, tenemos psicólogos, tenemos diseñadores, tenemos, bueno, todo el que se quiera unir para enriquecer esta posibilidad
de poder tener esquemas de mejoramiento dinámico continuo, de vivir mejor cada día. Un abrazo, un gran abrazo, Henry. Sí, señor. Entonces, bueno, esto por el día de hoy. Esperemos que sigamos recabando información, armándola en ese Lego comprensivo y comprehensivo de saberes que nos sirvan para vivir mejor cada día en la cotidianidad de cada día, con prosperidad, con productividad, con salud, con bienestar, con armonía, con respeto y con felicidad. Así que un abrazo, mis queridos amigos, un gran abrazo y seguimos.